Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, ya sabes, lleno de las bendiciones de nuestro Dios, que queremos que todas ellas lleguen a ti, a tu familia, a tus seres queridos y obviamente a nuestra congregación y a todos aquellos que nos ven a través del video y que sabemos que reciben toda esta bendición de parte de Dios. Vamos a comenzar con nuestra lección, que hoy estamos en la lección número 6 y el pasaje que vamos a ver hoy es Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículos desde el 38 hasta el 44. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama promesas milagrosas. ¿Cuál es el versículo clave que tendremos? Es el versículo 44 del capítulo 4, que dice así: Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. ¿Cuáles son los personajes principales en esta ocasión? Son Eliseo, su sirviente y la multitud. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros en el carácter expuesto en esta ocasión? Bueno, tiene que ver con Eliseo y cómo Eliseo manifiesta seguridad al saber que Dios cumplirá sus promesas. Esta es la parte técnica de nuestra enseñanza, pero que es bien importante que la podamos tener desde el inicio para que ubiquemos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, o qué es lo que queremos nosotros llevarte con el tema del carácter expuesto. En este caso, Eliseo, porque lo vamos a ver fluir de una manera muy segura y que obviamente nos debe dejar una enseñanza fuerte a nosotros con respecto a lo que nosotros creemos de las promesas de Dios. Y yo le agregué este adjetivo de milagrosas porque fíjate que no siempre relacionamos que las promesas de Dios detrás traen un milagro. A veces las consideramos como algo muy básico, algunas de ellas como algo muy normal, como por ejemplo que mañana saldrá el sol, que no habrá justo que mendigue pan, que yo tendré todo lo que necesito, que el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vemos como algo muy sencillo de que suceda. Lo vemos como algo muy cotidiano, pero detrás de cada una de ellas hay un milagro. Y todo eso se sostiene solamente por el carácter, la naturaleza, la grandeza de Dios. Yo creo que este pasaje nos debe llevar a esa sorpresa, no como si no lo conociéramos, sino a ese sorprendernos de todo lo que realmente Dios es y Dios es en nuestra vida. Cuando pensamos en las promesas, déjame te platico un poco, podemos encontrar en la Biblia más de 3,000 promesas hechas. Algunos han hecho la cuenta hasta casi las 7,000 promesas, pero vámonos a ver conservadores. Pensando en más de 3,000 promesas, imagínate, eso nos da una promesa al día para casi 10 años. Entonces podemos deducir que nuestro Dios es un Dios de promesas, pero lo más importante en medio de todo esto es su carácter, que Él las cumple o las cumplirá todas a su tiempo. Cada una de ellas y que envuelven, como te digo, que vienen detrás de esta promesa. Nosotros vemos como que el fruto, vemos la promesa y vemos la promesa cumplida, pero detrás de ella está siempre un milagro, está siempre esa obra que solamente Dios puede lograr. Y eso es lo increíble de todo esto. Pues bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Y te voy a pedir que por favor vayas en tu Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos desde el 38 hasta el 44. Es un pasaje pequeñito, pero que tiene mucho que dejarnos hoy. Y como ya sabes, vamos a hablar un poquito de la parte, a desmenuzar el pasaje, porque la explicación, las preguntas de reflexión, de aplicación, las vas a ver en tu reunión
con tu facilitador de semillas en casa. Y ya sabes también, si no estás inscrito a una semilla en casa, por favor, comunícate con nosotros, comunícate para que te podamos ayudar y te pongas en contacto para una semilla en casa, virtual o presencial, ¿sale? Bueno, espero que ya tengas el pasaje listo. Y antes de que empecemos ya a entrar en materia, en el capítulo 4, versículo 38, quiero hacerte rápido un repaso porque empieza el pasaje diciendo, Eliseo regresó a Gilgal. Eliseo hace este tour, que ya vimos en las lecciones anteriores, hace este tour con Elías. Cuando ya sabes, Elías es llevado por el Señor de esta manera tan espectacular, y él y Eliseo van haciendo caravana, les van diciendo a Eliseo, ¿estás consciente que el Señor se va a llevar a tu Señor? Y en cada pueblo Elías, quédate aquí, no, yo voy contigo, y no, yo voy contigo, y ahí van pueblo, pueblo y pueblo y pueblo y pueblo. No me voy a meter a recordar todo lo que ya vimos en las lecciones anteriores, pero cuando ya Elías no está y Eliseo recibe todo esta confianza de parte de Dios, recibe todo este respaldo de parte de Dios, pues empieza a hacer estos milagros, y lo vemos ya llegando en el versículo 38 del capítulo 4, a donde salieron, de donde venían, de donde partieron, en el capítulo 2, y no sé si lo quieres buscar, si no así es como que rapidísimo, nomás para sentar, déjame lo encuentro yo, que no se deja mi Biblia, pero en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 1 dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, ahí. Y entonces ya en el versículo 38 nos dice, Eliseo regresó a Gilgal, ya dio todo este tour y viene de regreso. Ahí arranca esta parte, esta historia o estas dos escenas en las que Eliseo obra con el poder de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, no porque él no lo tenía, pero cómo Dios fluye a través de Eliseo para hacer estos milagros y al final cumplir una promesa. Pero eso fue lo que a mí me llamó la atención, y por eso es que en esta ocasión quise que el tema fuera estas promesas milagrosas. Pero vamos a leer el pasaje y luego lo vamos desmenuzando. ¿Te parece? Vamos a empezar. Dice, Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente, pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces, uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron, «Hombre de Dios, este guisado está envenenado». Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo, tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo, ahora está bien, sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de la cosecha. Entonces Eliseo dijo, dénselo a la gente para que coma. ¿Qué?, exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. ¿Qué escenas? Y como te decía, involucrados está directamente Eliseo, su sirviente y la multitud. Aunque en la primera parte Eliseo obra este milagro del tema de la comida, y ahorita vamos a irnos parte por parte para llegar ahí, pero como en la segunda parte, que es donde te quiero enfocar mucho, cómo pregona Eliseo lo que Dios le había dicho. Y me encantó el resultado, dice, tal como el Señor lo había prometido. Y vino un milagro para que se cumpliera esa promesa del Señor. Y entonces me hizo reflexionar y entender que detrás de cada promesa
de Dios, siempre está un milagro respaldándola. Siempre, siempre, siempre. Por más simple que lo querramos ver, siempre está una promesa respaldada por un milagro de Dios. Bueno, vamos entrando en materia. Dice que Eliseo regresó a Gilgal y había hambre sobre la tierra. Acompáñame por favor unos capítulos adelante, porque posiblemente esta hambre que menciona esté descrita en el capítulo 8, versículos 1 en adelante. No quiero tomar nada de tiempo explicando eso, simplemente mencionando que es posible que sea esa hambre que se menciona ahí. Dice, versículo 1 del capítulo 8. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó, tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó a la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Es muy probable, dicen los estudiosos, que cuando menciona aquí el capítulo 4, que Eliseo regresó a Gilgal y había hambre sobre la tierra, puede ser este episodio de 7 años que habría hambre. Entonces era algo que involucraba a toda la nación. Era algo que ponía esta situación en el que la gente iba a padecer en su día a día. No habría cosechas, no habría frutos o habría mucha escasez de ellos. Entonces la gente en general estaba hambrienta, andaba hambrienta. Y eso termina siendo algo interesante para lo que relata esta primer parte del pasaje, o este pasaje, asentar que había esta necesidad. Estaba ocurriendo algo que necesitaba de la intervención de Dios, pero que el hombre pues de repente comete sus fallas, ¿no? Porque mira, después dice: cierto día, mientras un grupo de profetas estaban sentados frente a él, le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces le dice al sirviente, Eliseo le dice a su sirviente: hazte un molito de olla, hazte un pozolito, aquí para todos los compañeros, hazte un bistec ranchero, para que podamos comer. Y el sirviente hace lo que le dicen, prepara el guisado, dispone todo, pero entonces viene un metiche. Viene un metiche, como muchas veces sucede en las historias, en nuestra vida, en todos lados. El que no le dicen, ahí va y la termina regando, porque dice: entonces uno de los jóvenes, nadie le dijo a él que ayudara. Qué bueno por la disposición, qué bueno por el buen deseo, pero a veces es mejor preguntar antes de regarla. Y este muchacho no pregunta y la riega, porque dice: entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas. Fíjate nada más, ¿a qué fue y con qué regresó? Fue a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. A lo mejor Eliseo le pregunta a Eliseo, y quiero suponer, ¿en qué te ayudo? Ah, mira, te vas a ir aquí a la vuelta y vas a encontrar unas plantitas de romero y vas a encontrar así especies, me las traes. Y el otro iba bien obediente. Eliseo se descuida porque está lavando el pollo o preparando el grano para el pozole, y al otro se le ocurre la maravillosa idea de que encuentra calabacitas y las corta, pero son calabazas silvestres. Y esto es lo que te digo, que a veces una situación de necesidad puede a veces hasta bloquear, porque estas calabacitas son muy características que pueden provocar hasta la muerte, ¿ok? Estas calabacitas de las que menciona aquí, déjame te digo el nombre porque la verdad está medio... Coloquíntidas se llaman estas calabacitas silvestres que menciona aquí. Es muy probable que sean unas que se les llaman coloquíntidas. Esas calabacitas, cuando crecen cerca del Mar Muerto, cuando las cortan, la pulpa se seca y se crea un polvo que a veces es utilizado para temas de estómago, para temas diarreicos, para ese tipo de cosas, o para estreñimientos, para cosas ahí, malestares del estómago muy fuertes, para eso lo usan. Pero cuando se consume en exceso, provoca
cólicos muy fuertes y sí puede provocar hasta la muerte. Entonces, si es una planta que la gente de la región conoce, perdón, es una calabaza que la gente de alrededor conocía, ¿en qué momento el hambre, en qué momento la desesperación, la necesidad hacen que este muchacho los corte, ni pregunte y se las echa al pozole? Y entonces regresa Eliseo, ve que el pozole ya casi está, lo empiezan a servir y dice, lo cortó en tiras, lo puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas, ni le prestó atención, no supo. Sirvieron un poco del guisado, versículo 40, a los hombres, quienes después de comer 2 bocados gritaron, hombre de Dios, este guisado está envenenado. Y ya no quisieron comerlo. Entonces, después de eso, bueno, Eliseo pide que le traigan harina. Aquí está el punto importante de esta primer parte del pasaje, de esta escena. Eliseo pide que le traigan harina, la echa en la olla y les dice, no se preocupen, ya no les va a hacer daño, éntrenle con ganas al pozole, no les va a pasar nada. ¿La harina realmente servía de algo? No. La harina no tenía ninguna propiedad que fuera a eliminar la toxicidad de lo que ya estaba en la olla y de lo que ya estaba en el guisado. Pero lo que yo te dije hace rato al inicio, Eliseo podía fluir con tanta seguridad por la presencia de Dios que obra de esta manera. Y no te estoy diciendo, ni te estoy invitando, ni que la gente, que podamos andar fluyendo nosotros de la misma manera y querramos tocar a uno y lo sanemos, y querramos multiplicar peces en la casa y lo hagamos. Nada que ver. Dios tenía un plan específico, un momento específico, una situación específica para que esto sucediera. Y lo que te digo, de entrada, pues era este tema del hambre, era este tema de cuidar la vida de ellos, era este tema de que Dios estaba respaldando a Eliseo como profeta suyo delante de todos los demás y que ellos pudieran ver que Dios hablaba a través de él, que Dios fluía a través de él. Nada que ver con que hagamos cosas que ni tienen sentido. Pero en este caso, Eliseo obraba con esa tranquilidad de que Dios estaba ahí a su lado, de que Dios obraba ahí en medio de él y con lo que él estuviera haciendo. Entonces, él hace esto de manera tranquila y sin problema, y entonces dice que el guisado ya no les hizo daño, el pozole se lo pudieron terminar, ahora está bien, sigan comiendo y ya no les hizo daño. Y ellos pudieron confiar tranquilamente en lo que estaban viendo, en lo que estaba sucediendo. El que me sorprende un poquito es el sirviente, porque en la siguiente escena muestra tal incredulidad cuando acaba de ver esto, cuando él sabe que ese guisado estaba envenenado, que ya no se lo podían comer, cuando ha visto todos los milagros que Dios ha venido haciendo a través de los días en lo que llegaban desde donde fueron hasta Gilgal, de todo el recorrido que dieron, y se muestra tan incrédulo ante lo que viene adelante. Y luego, que es esta parte donde dice el versículo 42, otro día después, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Vamos haciendo una pausa aquí porque la provincia, el lugar de Gilgal era un lugar pagano, era un lugar que no adoraba a Dios como debía de suceder, como debía de ser. Entonces este hombre tiene esta conducta que no sería lo lógico, porque hemos escuchado y hemos visto, y ahorita te voy a llevar a los pasajes, que esto no es lo normal. No es como que llego y se lo entrego a Juanito Pérez, algo que es de la primer cosecha. Tiene un propósito especial y está guardado de alguna manera, pero él reacciona o él responde de acuerdo a lo que su entendimiento le da. Y te digo esto porque te quiero llevar ahorita a 2 pasajes. Acompáñame, por favor, a Levítico 23:20. Levítico 23:20. El sacerdote levantará a los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, le pertenecen a los sacerdotes. Acompáñame a Números 18:13.
todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia, se está refiriendo a los sacerdotes, todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, este hombre, en medio de toda esa situación, de toda esa condición de alejamiento de Dios, quiere responder ante algo que conoce, algo que sabe que debe de hacer, y se acerca a Eliseo creyendo, entendiendo que pues esto es lo más cercano a hacer lo correcto. Le voy a entregar a él lo que yo sé que debería ser una ofrenda acá, pero por lo menos se lo doy a él. Y le entrega a él el saco de grano y estos 20 panes como primicias. Y lo hace así porque pues consideró que era lo más cercano a lo correcto. Pero otra vez, en medio de una situación, en medio de algo que ocurre, Dios le habla a Eliseo, porque acuérdate que están en este tiempo de hambre en la tierra, y Dios le habla a Eliseo y entonces le da este mensaje: dénselo a la gente para que coma. Y después viene esta expresión que te dije del sirviente, que yo creo que se le cayó la boca hasta el suelo y los ojos se le abrieron gigantescos cuando dice, ¿qué? Versículo 43, ¿qué? Exclamó el sirviente. Alimentar a 100 personas solo con esto, o sea, yo lo voy a hacer, pues ¿cuánto les va a tocar a cada uno? ¿Un granito? Y esas rebanadas de fiesta, de pastel de fiesta de niños que parecen radiografías así, de que no nada más son 20, ¿cuántos panes eran? 20 panes y son 100 personas, échale. ¿Cuántos? 5 por pan. 5 personas por pan y a lo mejor eran unos bolillitos, ¿no? Y ya les tocó de abocado y dice, a ver, espérate, ¿cómo les voy a dar? 3 granitos de trigo, 3 granitos de grano fresco y un pedacito de pan. ¿Cómo los voy a alimentar con eso? Claro que no se va a poder. Y te digo que me sorprende la reacción del sirviente porque pues él ha visto todos estos milagros de parte de Dios a través de Eliseo y supongo que de Elías, y duda de todas maneras en que Dios será capaz de hacerlo. Y entonces, el problema aquí, me voy a meter tantito con la aplicación porque si no, ¿cómo le hago? Ya sabes, aunque me regañen, no me voy a meter mucho. Muchas veces nosotros hacemos cálculos con lo que tenemos. Escribí esta frase. Y otros hacen cálculos con lo que Dios tiene. Muchas veces nosotros hacemos cálculo de la vida con lo que ven nuestros ojos, con lo que tenemos en la cuenta del banco, con lo que me pueden prestar, con mi propia fuerza, con mi inteligencia, con mi mentalidad, con lo que yo veo aquí ahorita al momento. Puede ser una situación difícil, puede ser algo de familia, puede ser algo de trabajo, y hago cuentas con lo que yo tengo y digo, espérame, déjame, traigo 10 pesos, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a poder yo con esto que ahorita no puedo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder? Es imposible que suceda. ¿Cómo voy a poder tener esta sanidad? ¿Cómo voy a emocional o física? ¿O cómo voy a poder sacar esto adelante en mi vida, en mi familia? ¿Cómo? Nos quedamos con el no se puede. Pero lo estamos viendo desde nuestras cuentas, no de las de Dios. Y cuando nosotros estemos pasando por una situación así complicada, de hambre, de tristeza, de dolor, de necesidad, de enfermedad, pues no hagamos cuentas con nuestros recursos, hagamos cuentas con los de Dios. Y yo apenas le decía a una persona, mira por fe tal situación. ¿Qué te dice el mirar con fe? No, pues que esto va a pasar. Y entonces, miremos con fe. Porque mira, después vemos cómo repite otra vez Eliseo y dice,
Dice el versículo 43, acompáñame. Pero Eliseo reiteró: dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán y hasta habrá de sobra. Ya no sé si a veces ya ese era el mensaje original de Dios, de que va a sobrar. O sea, si así se lo dijo Dios a Eliseo, de que, no sé cómo, pues ahí ya sabes que nuestra mente no nos ayuda, es muy finita. Pero no sé si recibió vía Wi-Fi el mensaje Eliseo y Dios le dijo: oye, dile que les dé de comer a todos y va a sobrar. No sé si el va a sobrar ya venía o si el va a sobrar fue después y de que Dios dijo: a ver, chiquito, ¿con quién crees que estás tratando? Hacia el sirviente, ¿eh? No hacia Eliseo. Eliseo estaba tranquilo. Sino de Dios decirle al sirviente: a ver, mijito, no nada más va a alcanzar, va a sobrar. Me quiero imaginar la cara del sirviente, de esos que te voltean los ojos de: "Ay, ¿cómo va a sobrar?". Sí, me sigues todo ay, apático, mala actitud, negativo. Y entonces dice después: cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. Qué increíble, qué increíble. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros apropiarnos de verdad de las promesas de Dios? Y como te digo, hacemos cuentas con lo que tenemos y deberíamos hacer cuentas con lo que Él tiene. Y este es un ejemplo, bueno, es una previa, ¿te acuerdas? Yo creo que fue la primera escena que se te vino a la cabeza, igual que a mí, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Y ahí sí ya Dios mismo, Jesús mismo, dice: denles a todos y al rato recogemos lo que sobre. ¿Te acuerdas? 12 canastas y ahí alimentaron a 5,000 hombres. Échale entre mujeres y niños, yo creo que fueron 8,000, 10,000 mínimo que alimentaron sin problema. Así que aquí 100 era una nada, era una nada. Así son las cuentas de Dios, ¿sabes? Él pudo haber alimentado 5,000. Oye, ¿con cuántos alimentó 5,000? ¿Te acuerdas? ¿Para qué te digo? Aquí era un saco completo y 20 panes para 100, y allá con unos cuantos panes y peces alimenta 5,000. Quiero imaginar la cara del sirviente metiendo la mano al costal y pesa lo mismo. Y metiendo la mano al costal y dándoles, y sigue pesando 20 kilos el costal, no inventes, y ya voy en el 85 y sigue pesando 20 kilos. Y metiendo la mano al cesto del pan, sacando un pan y dándoselo a otro, y luego voltea a ver y otra vez hay 8 panes o 10 panes, y vuelve a sacar otro y vuelve a voltear y hay otro. Así obra Dios. Y a Dios le encanta hacer promesas, porque todas las cumple. Le encanta ver nuestra vida descansar en sus promesas, porque nos llena de esperanza, nos llena de confianza. Y sé que suena más fácil decirlo que vivirlo, el decir: hay esperanza, el decir: ten fe, confía en la promesa de Dios que nunca te va a dejar, que siempre va a estar ahí, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que es así. Y me estoy poniendo al principio de la fila, que hay cosas en las que nosotros estamos esperando de Dios esa promesa o ese cumplimiento de una de sus promesas, que a lo mejor ya me la estoy apropiando y estoy esperando que en mi vida ocurra tal o cual situación. Te puedo decir con esto que será tal como el Señor había prometido. Y no será de otra manera. Porque de ser de otra manera, iría en contra de la naturaleza de Dios. Y Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios no puede mentir.
Dios no puede prometernos algo y desprometernos algo después. Entonces, detrás de cada una de estas promesas viene este milagro. Como pasó con los 5,000, como pasó con estos 100, como salvó a aquellos del pozole envenenado. Y nos podríamos tomar horas hablando de cada milagro, de cada promesa, respaldadas por el carácter de Dios. Pero para hacerlo más rápido y más económico, en tu vida Dios cumplirá sus promesas. En mi vida Dios cumplirá sus promesas. En su iglesia Dios cumplirá sus promesas, todas respaldadas por un milagro. Cuando te llegue eso que le has pedido a Dios, cuando suceda esa promesa que lees en la Biblia y te la apropias en tu momento de necesidad, detrás de eso hay un milagro de Dios. Y eso nos muestra su gran amor, su carácter, su grandeza, todo de Dios. Que por más cotidiano, viene detrás un milagro que se sustenta porque Dios dijo que así sería. Y la existencia misma de Dios lo sustenta. Y no te sé ni explicar, ya no quiero tomar más tiempo porque no puedo. Pero la existencia misma de Dios sustenta sus palabras de manera eterna. Y se cumplen en su tiempo y a su forma. Y se cumplen y se cumplirán. Así que ya para terminar, descansemos hoy y siempre en que Dios cumplirá sus promesas. Así que si lees una en su palabra para que toque tu vida, para que te traiga ese descanso, esa confianza, esa fortaleza, aumente tu fe, cambie algo que tú quieras cambiar, algo que suceda, lo que estés pasando en tu vida, va a suceder porque tal como el Señor lo había prometido. Qué increíble, ¿verdad? Quedémonos con eso y démosle gracias a Dios juntos. Ahí tú, desde este momento que estás viendo este video, cierra tus ojos, terminamos. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios porque cumple sus promesas y porque en tu vida las cumplirá. Aquella promesa en la que estás descansando y esperando, Dios la cumplirá. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Saludos. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.